Hola, 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 ¿cómo están todos amigos? Estamos en una edición más de nuestro programa Mundo Perfecto, una utopía, echando de menos siempre a Fabián, que no ha podido estar estos días, pero siempre lo recordamos, así que Fabián siempre nos acompaña a su manera, y ya volverá, ya volverá. Hoy día tenemos invitada a Natalie Joañant. Espero haberlo podido pronunciar bien. Estamos muy metidos en el tema de las elecciones que van a ser la próxima semana. Ella es candidata a gobernadora por la región metropolitana y nos pareció muy interesante poder conversar con ella para que nos cuente un poco qué es ser gobernador, qué responsabilidades va a tener y obviamente que nos cuente después también un poco de qué es lo que ella quiere aportar a esta situación, a esta posición que no existe hasta ahora. Y eso, queremos que nos cuente. Natalie, hola, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poco quién eres tú, digamos, para decirlo, para empezar a presentarnos, digamos. Hola Cristian, primero que todo muchas gracias por esta invitación, saludarlos ahí a toda la gente del programa Nutopía, siempre ahí comunicando, informando distintos temas interesantes y nada, saludarlos a todos con mucho cariño y agradecer la invitación. Soy Natalie Joañant Pacheco, candidata a gobernadora por la región metropolitana. Voy por la lista Ecologistas Independientes, así que ahí tienen en el voto que buscar el girasol. Y somos poquitos los candidatos a gobernadores, somos solamente 8 que van a este nuevo cargo histórico de representación ciudadana y que además ha estado sumamente invisibilizado por la importancia que tiene, porque finalmente es el poder central, por eso se dice que se comienza un proceso de descentralización, porque es el poder central, finalmente el gobierno que antes ejercía todo su poder sobre los territorios, sobre las regiones, sobre las ciudades a través del intendente. Entonces esta figura ahora desaparece y queda en el delegado de la presidencial, que va a seguir siendo como la patita hacia el poder central, y nosotros los gobernadores o gobernadoras regionales que vamos a ser finalmente, el espíritu es que somos los representantes de la ciudadanía. Perfecto. Sí, yo entiendo que este gobernador reemplaza la figura que existía antes del intendente. Lo que no tenía claro hasta ahora, que bueno que lo dijiste, es que de alguna manera al ser un cargo de representación por elección, empieza a sacarlo de la estructura de ser parte del gobierno de turno. Exactamente, por eso es su importancia histórica también, porque es por primera vez que vamos a poder tener un representante de la ciudadanía, ser la voz de la gente y elegidos democráticamente. Bueno, ahí podemos discutir un poquitito más en términos de la democracia bastante imperfecta que tenemos, pero democracia al fin y al cabo todavía, donde la gente va a poder elegir por primera vez en la historia a la persona que ocuparía este cargo. Ya. Yo encuentro extraordinario, me encantó tener ese detalle que no lo tenía del todo claro. Ahora, dado que tú te estás postulando para este cargo, ¿nos puedes contar un poco cuáles son las responsabilidades de un gobernador? ¿Qué es lo que va a tener que hacer, digamos? Antes de que entremos a cuál es tu propuesta para el cargo, digamos, pero en el estricto rigor, ¿cuál es la función de un gobernador? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? ¿Qué cosas caen dentro de su responsabilidad? ¿Qué cosas efectivamente va a poder hacer y cuáles no? Porque me imagino que también hay cosas que de repente se están escuchando así casi como que no, yo con esto yo soluciono el mundo entero, digamos, y es como, perdónenme, pero llega hasta cierto punto, digamos. Eso me gustaría que nos tocaras un poco eso, por favor. Sí, es cierto lo que tú dices, han prometido ahí los ofertones por todos lados. Mira, básicamente el cargo de gobernador regional es el ejecutivo, ¿no es cierto?, la cabeza del consejo regional, que dependiendo de la región va a tener entre 14 y 34 consejeros regionales, que es una figura que ya existe hace poco también, pero que esta vez va a ser dirigida por el gobernador o gobernadora regional. Y vamos a estar a cargo de la administración superior de la región. Es decir, nos vamos a tener que encargar del desarrollo social de la región, del fomento productivo y del desarrollo cultural también. Entonces, además, una labor súper bonita, porque va a ir todo enfocado a eso. Y bueno, hay pocas competencias porque este es un proceso que se inicia de aquí a marzo del año 2022 con el traspaso de las competencias, ¿ya? Que tienen que ver con todo esto que yo te digo, poder focalizar los recursos de la región, sobre todo en aquellas áreas
o en aquellas comunas o en aquellos barrios donde más se necesita. Para eso tenemos que estar mirando constantemente y someternos a lo que dice la política de zonas rezagadas, por ejemplo, en coordinación con los alcaldes, en coordinación con la sociedad civil. Y otro punto muy importante, pero extremadamente importante, y ahí se diferencia mi propuesta de todas las demás, es que vamos a tener que hacer la estrategia regional de desarrollo, que coincidentemente comienza ahora el año 2021 hasta el año 2030, y los planes de ordenamiento territorial. Además de decretar zonas metropolitanas, además de crear nuevos impuestos para tener más recursos, además de hacer el plan de desarrollo turístico, en fin, es muy bonito. Y a partir del año 2022, de marzo, se inicia, yo creo que una de las mejores herramientas que vamos a tener, que es poder crear servicios públicos para cubrir aquellas necesidades que no estén cubiertas por otros servicios o ministerios. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de fiscalización, podemos hablar de educación, podemos hablar de algunos temas de seguridad, etcétera. Pero es súper importante lo que tú dices, que no es llegar y ofrecer cualquier cosa, porque se ha visto a muchos candidatos, por ejemplo, diciendo que vamos a acabar con los narcos y esas cosas. No, porque los que ven los temas de seguridad va a ser el delegado o delegada presidencial, junto con los resguardos de los bienes públicos, el tema de los pasos fronterizos, de la migración y de la emergencia y catástrofe. Pero nosotros, por ejemplo, en temas de seguridad, lo que podemos hacer es atacar las bases de la delincuencia. Es decir, llegar a aquellos lugares donde no hay oportunidades o donde tienes una tremenda desigualdad e inequidad, tanto territorial como social, como del paisaje mismo, en fin. Esa es la labor que tenemos, y es un cargo que se relige por una vez por 4 años. Ok, me da la sensación también que hay una fuerte componente de lo que hoy día podríamos llamar de administración de recursos, digamos. Corrígeme si estoy equivocado, digamos, pero de lo que tú describes me da la sensación que también es como, no sé si el mejor símil que podría hacer es como un mega alcalde, digamos, que de alguna manera tiene una responsabilidad sobre administrar una zona, un territorio en este caso, y que tiene que ver con varios temas. Digamos, de hecho me llamó la atención cuando mencionaste que podían crear, y a lo mejor entendí mal, digamos, podían crear impuestos. Eso a mí también me habla un poco de la parte de la administración, como quien administra una empresa, un país o lo que sea, digamos, pero a un tamaño un poquito menor. Entonces, ¿es correcto eso? Sí, mira, sí, es correcto, pero se ha comparado el tema de homologar un poco, o se ha puesto como ejemplo el tema del alcalde mayor, pero sin embargo no es lo mismo, porque si bien es claro, es una figura que está a la cabeza de la región completa y que tiene cierta autonomía, no tiene como la autonomía completa como tienen los alcaldes mayores, lo que sucede por ejemplo en Estados Federados, que es una autoridad máxima. Acá siempre vamos a tener que estar coordinando con el gobierno central, con el delegado, con los seremi, con la gente, por supuesto, y con los distintos representantes de los seremi de los distintos servicios. Entonces, todavía no alcanzamos tanto porque tampoco tenemos todas las competencias sobre el territorio, sino aquellas solamente enfocadas en estos 4 aspectos que te digo, que son desarrollo social, productivo y cultural, más el ordenamiento territorial. Cuando hablan de la parte del desarrollo productivo, dentro de las competencias que va a tener este gobernador, también va a entrar cosas que tienen que ver con la industria dentro de la región, pero ¿a qué nivel? Digamos, así como para decir, oye, voy a sacar la industria contaminante de la zona, o voy a buscar, y no sé si también tienen acceso a recursos, digamos, manejan un presupuesto de recursos los gobernadores como para decir, oye, mira, voy a fomentar que, en este caso la región metropolitana, digamos, las industrias más contaminantes se muevan a otra parte y lleguen industrias menos contaminantes, o a la inversa, o le pongamos fomento a la parte más turística. ¿Entran también dentro de ese tipo de decisiones? Entran, sobre todo, por ejemplo, el tema de las industrias y los usos de suelo tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, una de mis propuestas, por ejemplo, es sacar lo antes posible la termoeléctrica de Renca, de Nueva Renca, que está al medio de la ciudad y que entrega, a pesar de que supuestamente está generalmente como un respaldo de energía, contamina muchísimo. O sea, no puedes tener una hidroeléctrica a carbón que luego fue transformada a mixta, y la antigua de Renca es a carbón, esa está como respaldo, y sí, la otra sí, también de repente la echan a andar.
Y eso lo vamos a poder hacer, por supuesto. Y cuando hablamos de fomento productivo, hablamos de cosas tan importantes, por ejemplo, como pedir el traspaso de la Corfo, como pedir Cercotec o el INDAP. Te fijas, todo lo que ya está, que tienen muchos instrumentos de fomento productivo que pueden llegar mucho más transparentemente y claramente hacia la población. A mí me tocó trabajar en la Universidad de Chile como investigadora asociada y también en algunos proyectos, y vimos todo este tema del fomento productivo, los instrumentos que habían en la Araucanía costera hace unos 5 o 7 años atrás. Y ahí te das cuenta realmente cómo hay una cantidad de instrumentos que son muy buenos para el desarrollo social o turístico, por ejemplo. Sí, sí. Y también vamos a poder crear nuevos impuestos, como decías tú, Cristian, por ejemplo, royalties de proyectos extractivistas que están en la región, o todo el tema que tiene que ver con los derechos de agua, por ejemplo, o impuestos lo van a poder crear. O sea, no hay conflicto con impuestos internos ahí, como que diga el gobernador decide un impuesto específico regional. No, porque eso está dentro de las competencias, está dentro de la ley. No se han bajado todavía muy bien las bajadas, así como el detalle, pero ya está dentro de la ley que vamos a poder tener esas herramientas. También van a manejar un presupuesto, ¿no? O sea, como para tomar decisiones y efectivamente decir, oye, voy a hacer esto y aquí está la plata para hacerlo, digamos, no solamente háganlo y vean de dónde sacan la plata, digamos. Exactamente, y dentro de eso tenemos los presupuestos a la innovación, vamos a tener un comité para la innovación, y que hay otro mandato muy bonito, muy entretenido, que es trabajar directamente con la academia, con las universidades. La cantidad de información que hay en las universidades, yo hice un magíster en gestión y planificación ambiental en la Universidad de Chile, y mira, hicimos todo lo que es el plan, lo estudiamos a fondo, un plan de ordenamiento territorial ambientalmente sustentable, que fuimos a terreno, estuvimos viendo las fallas, en fin, que te dice todos los lugares donde tú puedes construir, no puedes construir, cómo tienen que ir los ríos, las reservas, los corredores biológicos, los parques, etcétera. Un montón de cosas muy buenas. Entonces vamos a poder trabajar con ellos directamente. Y también vamos a tener el clásico Fondo de Desarrollo Regional, que es un 6%, que fue muy cuestionado el año pasado. No sé si te acuerdas de eso, porque no había transparencia, había mucho cuoteo por ahí, no se decía cuáles proyectos salían, qué sé yo. Y ese fondo lo vamos a tener, además de los impuestos que te digo yo que vamos a poder ir creando, y las platas que vengan a través de estas instituciones que ya manejan recursos como los que te mencionaba. Perfecto. Ahora, me imagino que siempre al principio, cuando estas cosas recién parten, tienen un periodo de entrada o de adaptación que también las expectativas que se pueden generar en la población pueden ser bastante desmesuradas a veces en relación a lo que ustedes van a tener que llegar a hacer, digamos, porque dado que es una figura que antes no existía, van a empezar los típicos problemas de hasta dónde llega, hasta dónde puedo llegar, oye, este es mi metro cuadrado, este no, estas decisiones sí las voy a poder tomar, o yo creo que las puedo tomar, pero después alguien me va a decir, no, es que yo pensé que no las podías tomar. Entonces va a haber un periodo de adaptación, me imagino que va a ser no fácil, porque vas a tener que entrar en caso que salgas electa, digamos, vas a tener que entrar a negociar con varios actores que antes están dentro de su terreno sin moverse mucho. Sí, no, absolutamente. Y este periodo de adaptación o marcha blanca tiene que ver justamente con este traspaso de competencias. Además que vamos a llegar a un organismo que es el GORE, que ya existe, donde tenemos por supuesto que ver en qué condiciones se nos entrega, tanto financieramente como en cuanto a presupuesto, cuánto quedó de lo que se designó este año, cuánto quedó para el próximo año, la gente que está ahí, por supuesto siempre resguardando el trabajo, pero también vamos a tener una unidad de control interno y de auditorías que también nos va a ayudar en ese sentido, en ese aspecto. Y claro, las expectativas pueden ser altas y por eso es súper importante, y mi eslogan dice que tenemos la urgencia del cambio, porque, por ejemplo, uno de mis temas que más me preocupa es la adaptabilidad al cambio climático, que es, en el fondo, estar ya en una política del siglo XXI y no una política del siglo XX, que todavía se mantienen los mismos problemas, las mismas preocupaciones, pero que además le tenemos que agregar todo este aspecto donde la pandemia es solo una muestra de lo que podemos llegar a ser afectados.
van a venir olas de calor, va a subir la temperatura, va a continuar la sequía, que eso también hay que arreglarlo todo. Tenemos todo un plan para una revisión completa del sistema hídrico de la región metropolitana, que está en este minuto catastrófico, incluyendo los glaciares que además van a ser afectados por el cambio climático. Y bueno, un montón de mandatos más. Por ejemplo, tenemos que establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, ver el tema de la vivienda, de las tomas, todo esto relacionado también con el ordenamiento territorial. Entonces, claro, probablemente mucha gente va a esperar y va a tener mucha esperanza de que esto sea inmediato, pero hay que empezar a trabajar, hay que hacer catastro de suelo, hay que reunirse con los dirigentes. Otra buena herramienta que tenemos son las zonas metropolitanas, por ejemplo, que ahí vamos a trabajar directamente con comités de alcaldes, donde vamos a identificar 2 o 3 zonas conurbadas, con características similares, para dar prioridades entonces a estas necesidades, y trabajar en conjunto con también los planes comunales, con los programas de los alcaldes, qué sé yo. Entonces, hay que, los primeros 2 años por lo menos van a ser como de coordinación. Sí, tú te empezaste a adelantar un poco a lo que quiero que toquemos. Vamos a ir a una pausa ahora, entonces me interesa mucho que ahora entremos de lleno en lo que tú ya empezaste a describir un poco, que tiene que ver con la responsabilidad que tú vas a tener, y nos vas a contar después, apenas volvamos, qué es lo que tú pretendes llevar qué quieres subir a este cargo, cuál quieres tú que sea tu aporte, y por qué crees tú que eres una muy buena candidata para ganarte este lugar. Así que vamos a ir a una pausa ahora, y apenas volvamos, entramos en tierra derecha contigo. Y aquí estamos de vuelta ya con Natalie, y está súper interesante esta cosa. Hay varias cosas que yo he podido leer un poco, pero todo nuevo, así que extraordinario que podamos contarle un poco a la gente qué es lo que va a hacer este cargo nuevo, hasta dónde van a llegar sus responsabilidades. Y como tal, ahora quiero que vayamos de frentona. Natalie, ¿por qué te estás postulando a este cargo y qué quieres aportar, digamos? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué te defines? Hoy día me imagino como una buena candidata, una candidata competitiva que va a traer algo nuevo. Entonces, cuéntanos, entremos derecho a eso. ¿Qué quieres aportar tú a esto? Mira, Cristian, mi sello tiene que ver principalmente con que yo soy la única candidata de los 8 que viene del movimiento social, y no de los poderes políticos o de los partidos políticos encerrados en sí mismos, porque también hay caras nuevas dentro de los postulantes, pero todos vienen desde el mundo político partidista, básicamente, u otros que ya estuvieron en la intendencia o que ocuparon cargos que eran más o menos similares, y finalmente no hicieron un buen trabajo, y eso se expresa, pero lo podemos ver patentemente en la crisis social y económica que estamos viviendo hoy en día, que finalmente la concentración de los recursos, de los beneficios, de todo está en un pequeño grupo de personas, y hay un resto de una población que está muy mal. Entonces, como candidata, yo he estado 8, como activista, digamos, he estado 8 años en las calles, directamente en las calles de forma gratuita y voluntaria, tratando de tener ahí lo que se ve, ¿no? El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que debería comenzar a funcionar a fines de este año, trayendo más consecuencias negativas de impacto que los que ya ha tenido hasta el momento. Y pasó que tocamos tantas puertas, hicimos tantas marchas multitudinarias por la Alameda, nos juntamos con tanta gente, hicimos tantas demandas administrativas, recursos de protección, demandas judiciales. No, mira, ¿qué no hicimos? Yo siempre cuento esto como una anécdota, que hasta una carta al Papa le escribí para contar. ¿En serio? ¿Literal? Literalmente lo hicimos a través del arzobispo de Aysén, que me puso en contacto con la persona allá en Roma, y que entregó la carta al Papa y la leyó, y el Papa, dio el aliento y mandó un mensaje que además que había salido Laudato Si hace poco, que era la encíclica esta maravillosa que se hizo del agua, donde él decía claramente que las próximas guerras eran por el agua y la importancia de la naturaleza, qué sé yo. Y después se fue por otro lado su visita a Chile, todos lo sabemos. Pero mira, hicimos tantas cosas que finalmente vimos que nosotros este proyecto lo llamamos el ícono de la corrupción política empresarial en Chile. Porque todo el mundo y todos los gobiernos de los distintos colores políticos
con este proyecto bloqueándolo, pero blindándolo de todas las formas posibles. Entonces ahí nos dimos cuenta que finalmente no basta con marchar, como dice la frase, sino que hay que ir ahí donde se toman las decisiones. Y tú te das cuenta que finalmente, haber estado en tantos grupos, y estoy en muchos grupos sociales, desde los presos políticos hasta los movimientos por el agua, movimientos de mujeres, y sí, hay un rechazo tremendo y que se expresa también, lo sabemos, a todo el conglomerado político, a los partidos políticos, pero finalmente ese discurso solamente le hace bien a las personas que están perpetuándose en el poder. Y cuando yo te hablaba de democracia imperfecta, y es un tema que me voy a dedicar también a denunciar y a empujar luego de estas elecciones, es que no existe la igualdad ante la ley tampoco para los candidatos, y menos para los candidatos que venimos del mundo social y que no estamos en los matinales y que no estamos protegidos por otros intereses, que somos autónomos. Y es tanto que, ¿cómo es posible que en una franja, por ejemplo, que vemos de constituyente o de diputado, lo que sea, una persona tenga derecho a hablar 5 minutos y otra tenga, apenas pueda decir el nombre? Entonces, claro, la prensa alega mucho. Bueno, sabemos que la prensa también es bastante manejada por los poderes, la prensa tradicional, la prensa masiva, que ellos además te invisibilizan. Yo he sufrido un cerco informativo salvaje, entonces ellos, claro, reclaman por, muchas veces los periodistas, por este tema de la libertad de prensa, pero tampoco hay una libertad o hay un respeto y el derecho a la información de la ciudadanía. Bueno, entonces eso, pero como estamos acostumbrados ahí a luchar contra los grandes poderes, me ofrece el Partido Ecologista el año pasado y me dice que Tinka vas de candidata a gobernadora, ya me digo yo, vamos. Así que acá estamos, y esa es la diferencia, que soy la única candidata que viene de la gente, y eso es muy importante que se entienda, porque este es un cargo de representación ciudadana. No puede venir una persona de los partidos políticos tradicionales o que solamente han estado en el mundo de la política porque no saben los problemas que están en la calle in situ. Pueden ir a visitar, pueden conversar, pero distinto es estar ahí en el movimiento social. Yo coincido bastante con eso, aunque probablemente le pongo una pequeña cosita chiquitita, digamos. Yo creo que en cargos de este tipo también es importante que la persona tenga algún grado de experiencia o de background que tenga que ver con administración de cosas, digamos, porque podemos tener muy buenas intenciones, pero de repente dejamos la crema, pero estoy súper dispuesto y aquí estoy hablando de todo lo personal, digamos, cada uno tendrá su postura, digamos, que es bueno abrir la puerta a este tipo de cosas nuevas, digamos, porque no hay otra manera de ir conociendo diferentes posturas más que abriendo la puerta para que lleguen, digamos, porque si no siempre vamos a terminar viendo las decisiones tomadas por las mismas personas, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que tenemos grandes problemas en la estructura política de cómo funciona nuestro país. Totalmente. Claro, por supuesto que hay que tener conocimientos de gestión principalmente. Yo tengo un magíster en gestión de planificación ambiental que involucra socioambiental, porque todo lo ambiental está relacionado desde un punto de vista antropocéntrico, cómo nos insertamos en el medio ambiente, en la casa donde vivimos. Soy técnico en turismo, soy profesora, y la ventaja que tenemos desde los movimientos sociales es que estamos en contacto con todo lo que es el mundo civil, la sociedad civil, las ONG, que se dedican de forma prácticamente voluntaria, con muy pocos recursos y que tienen un conocimiento maravilloso. Estamos con el mandato hacia las universidades, tenemos las herramientas como para poder hacer esto, y eso, yo creo que cuando estás muy encerrado en el mundo político y has estado en cargos administrativos del gobierno, claro, puedes saber administrar, pero si no tienes esa conexión con el territorio, es como muy difícil poder hacerlo. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que nos hayas contado de alguna manera qué tipo de otra preparación tienes, digamos. Era una de las cosas que yo te iba a preguntar, y me parece súper importante para un candidato poder contar un poco lo que uno trae de atrás, digamos. No necesariamente porque tener una profesión sea una cosa extraordinaria, digamos, pero es bueno saber qué preparaciones tiene uno. Me parece súper importante que lo hayas podido comentar. Ahora, aparte de eso, trabajé alrededor de 4 años como coordinadora de una iniciativa que se llama Ojo con el Parlamento,
que es de Chile Sustentable, que trabajamos con la Sara Larraín, donde nos tocaba ir toda la semana, unas 2 o 3 veces a la semana al Congreso para hacer incidencia en temas ambientales. Protección de glaciares, la ley que no tenemos una ley de protección de glaciares en este minuto en Chile, y eso que tenemos el 80% de los glaciares de Sudamérica, código de aguas, eficiencia energética, en fin, es como un camino que iba haciendo no, me parece con harto esfuerzo, pero con harto cariño también. Una pregunta cortita, ¿tú eres militante del Partido Ecologista o eres asociada al partido? O sea, ¿estás cerca de ellos o tú estás inscrita por ello, digamos? Soy militante a partir de diciembre del año pasado. Ah, ok, ya, te metiste un poco ahora pensando en esta plataforma, digamos. Ya, no, está bien, me parece... Sí, claro. Lo que pasa es que por la magnitud del cargo era muy, muy difícil ir como independiente porque se tenían que juntar millones de firmas y además creo que no es satanizar a los partidos. Yo creo que la política es necesaria, los partidos son necesarios, pero necesitamos una política del siglo XXI y en ese sentido... los ecologistas, la ecología política, las personas que forman parte de este partido que todavía es pequeño, pero que tiene, porque estamos como 30 años atrasados, por ejemplo, con respecto a Europa, en cuanto a lo que son los verdes, la importancia que han tenido en Brasil, en distintas partes, va en la línea de los principios que yo postulo. Sí, no, yo de alguna manera lo pregunté, pero me gusta acotarlo porque es un poquito casi por transparencia, digamos, para contar los hechos, los detalles, de oye, mira, esta persona, listo. Me parece súper bien. Ahora, ¿cuál es el sello que tú le vas a querer dar a esto? Hagamos el ejercicio de que saliste elegida, digamos. Tú, de ahí para adelante, ¿cuál es tu sello? ¿A dónde quieres disparar con este cargo, digamos? ¿Qué quieres llevar a esa posición? Mira, el sello podríamos verlo desde un punto de vista macroecosistémico y desde un punto de vista, por llamarlo, como de una unidad central, que sería el barrio. El barrio es nuestra unidad central donde tenemos que fortalecer tanto la comunidad como las decisiones que se toman sobre esa comunidad en particular. Entonces, por ejemplo, si tenemos una plaza, si tenemos comités de seguridad del barrio, que los vecinos estén conectados, que por eso decíamos atacar las bases estructurales, por ejemplo, de la delincuencia, porque son los vecinos y las vecinas los que saben dónde se venden los papeles de coca, qué sé yo, dónde están los narcotraficantes, dónde se pueden guardar armas, dónde salen los autos después de los portonazos, y tiene que haber una coordinación, solamente hablando de seguridad, con temas de botones de emergencia o de alarma, ¿no es cierto? WhatsApp comunitarios, ayudarlos en sus proyectos de las cámaras que funcionen y que sean de buena calidad. Y además de eso, tenemos un plan que se llama Plan Ciudad Viva, que tú tienes el centro, el barrio, y tienes esta plaza o este parque, ojalá, dependiendo de los terrenos que podamos tener y cómo la gente va construyendo su propio entorno, para que hayan, por ejemplo, clubes, pedir a bienes nacionales casas, y podemos hacer infraestructura también, que no sean solamente el parque, el pasto o las canchas que muchas veces quedan botadas ahí, que a veces se llenan de ruco, o por los narcotraficantes tampoco dejan mucho a los jóvenes que puedan desarrollarse, o no tenemos los medios para tener un profesor, en fin. Y esos clubes, que sea una ciudad viva, que puedas dar alternativas, lindas oportunidades, y porque finalmente tener una buena calidad de vida y ser felices con todos los servicios necesarios alrededor, lo más cercano posible a estas unidades centrales, y que podamos tener, no sé, te hablo de, por ejemplo, batucadas, clubes de batucadas, las plazas que tengan calistenia para que se pueda hacer ejercicio, no solamente las máquinas ahí, que podamos tener muralismo, que podamos tener museo al aire libre, que podamos hacer educación cívica. No es la culpa, yo creo, tanto de la gente que no se involucra o no postula a los proyectos, sino que tampoco tienes información que no llega a la ciudadanía. No hay educación cívica de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, porque después de la dictadura, por supuesto, todo esto se instauraron otros antivalores, que son el individualismo, el consumismo, y la idea es empezar a avanzar y a concretar un nuevo modelo cultural y de desarrollo donde tengas
retomemos los valores que alguna vez existieron, que eran la colaboratividad, la fraternidad, las redes de apoyo, en fin, y todo esto en un contexto además de lo que nosotros llamamos una región feminista, es decir, vista desde una mirada de los cuidados, de no tener miedo de entrar en la ciudad, de poder, por ejemplo, hacer un catastro de los sitios eriazos, y ahí vamos viendo si pasamos multa y todo eso, vamos a ir fondos que se van llevando para que luego puedan llegar a las personas, pero esa es la unidad central, el barrio. Me parece súper interesante. Lo que tú cuentas, como me llega a mí, y aquí obviamente uno habla de los propios sesgos que tiene uno, digamos, me llega como que estás bien preocupada de la parte del territorio, de las personas, de cómo hacer cosas y de cómo llevarles cosas a esas personas. Entonces, me voy a poner un poco en el otro lado también, digamos, porque para un poco tratar de entenderlo desde la globalidad, digamos. Ese tipo de cosas también requieren uso de recursos, digamos. Entonces me imagino que también estás pensando en cómo generar esos recursos o cómo ser lo más eficiente posible, de manera que, no sé, las empresas o quienes quieran hacer esto, digamos, se sientan también motivadas a participar de esto y a lo mejor ponerse plata a las empresas, digamos, porque no todo es plata del Estado, digamos. ¿Cómo piensas esa parte, digamos? Absolutamente. Pero antes de eso, Cristian, me faltó explicarte la segunda parte, sí, como el tema más macro. Y ahí el sello va a ser una ciudad adaptada al cambio climático, porque ya no lo podemos detener, ya no llegamos al 1,5 grados que pensábamos que era la idea, no pasar de eso, detener la emisión del calentamiento global, sino que ya está dicho por el panel intergubernamental de cambio climático y otros organismos, que estamos bordeando los 4 o los 5 grados de aquí al año 2050, que es en 30 años más. De hecho, tenemos el primer pic donde vamos a ver los efectos del cambio climático el año 2030, y los más devastadores ya en el segundo pic en el año 2050. Es muy pronto, muy pronto. De hecho, nuestra generación. Y para eso tenemos cómo nos adaptamos. La idea es ir avanzando y concretando hacia las emisiones cero, por lo menos en cuanto a transporte público se refiere, eléctricos, trenes eléctricos, porque además tenemos que hacer una descentralización no solamente desde el poder central hacia regiones, sino que dentro de las regiones, donde Santiago tampoco, la parte urbana, es Chile, sino que tenemos toda una zona rural que ha estado bastante dejada de lado, donde, por ejemplo, tienes esta convención que pasa una vez al día, hacia Pirque, hacia Batuco, otros lugares, 2, 3 y máximo. Entonces tenemos que ver una forma de trenes eléctricos donde tener una red interconectada de ciclovías, que no necesariamente ahí tienes que construir, sino que puedes ocupar. La idea es ir dándole poco a poco el espacio al automóvil. Tenemos un plan de tranvías para el centro histórico que alguna vez existió, eso también ayuda mucho al turismo. En fin, ir yendo hacia las emisiones cero en el aspecto de público, por lo menos al inicio. Y necesitamos proteger, por supuesto, los humedales, los glaciares, prepararnos en el tema hídrico, que es terrible. Tenemos la laguna, el único lago natural de la región metropolitana absolutamente seco. De hecho, mañana, 10 de mayo, se cumplen 3 años desde que se seca completamente la laguna de Aculeo, que además interfiere en el ciclo del agua, acelerando la sequía. Tenemos Alto Maipo, que entuba todo nuestro sistema hídrico, el 80% a partir de fines de este año. Tenemos los humedales asediados por las inmobiliarias. En fin, eso es un tema también bastante importante, de hecho, pero no menor y tampoco está lejano. De hecho, en diciembre de este año, del año pasado, Curacaví se queda 25 días sin agua. No sé si te acuerdas de eso, Cristian, porque se cayó el techo de un canal. Sí. Fui para allá, fui a ver las cosechas, cómo estaba todo seco, el agua potable rural, que tampoco tenían agua. Entonces, entiendo que la responsabilidad de eso era Colbún, creo, una cosa así, ¿no? Mira, es compartido, porque si bien es cierto, Colbún tiene la concesión del canal La Merced, también tiene que haber una supervigilancia del Estado. Sí. Y lo que pasó acá es que se cayó el techo, entonces eso evitó que el agua circulara finalmente. Tiene que haber una mantención, tiene que haber una revisión en qué estado está nuestro acuífero. Al glaciar Chaurren, que es el que nos alimenta de agua a la región metropolitana, le quedan solamente entre 30 y 35 años de vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo eso hay que proyectarlo. Y necesitamos, por supuesto, recursos, y la idea no es, por ejemplo, en el tema del reciclaje,
que haya reciclaje efectivo. En este minuto se recicla solo el 1% de todo lo que desechamos en la región metropolitana, y tenemos un montón de privados que están súper conscientes y que tienen muy buenas técnicas, tecnología, muy buenas ideas, y que pueden ser, a lo mejor al principio no vamos a poder tener 5 centros de acopio y de reciclaje en sí, pero sí podemos hacerlo con los privados que comiencen a meterse en el sistema más con apoyo nuestro también, y ellos también ayudarnos en instaurar todas estas políticas, porque además estamos a cargo de hacer políticas públicas dentro de la región. Sí, me parece... Bueno, interpreto mucho ahí que está tu corazón ecologista ahí súper fuerte, digamos, cosa que a mí me interpreta mucho. Yo viví mucho tiempo en el Cajón del Maipo, así que hay muchas sensaciones ahí de cosas que se pueden hacer en esta región. Mi hermano trabaja en cosas que tienen que ver con zonas áridas, entonces tengo mucha cercanía con eso. Veo muy entretenido lo que tú puedes aportar. Sergio me dice que... Mira, Cristian, sí. Raúl Sor escribió hace poco, terminó un libro nuevo que se llama ¿El mundo será verde o no será? Porque nos estamos enfrentando a una crisis civilizatoria. Y sí, como tenemos tantos problemas a veces, pero no podemos dejar de lado la adaptabilidad, porque el tema, estamos enfrentándonos a un problema de salud pública finalmente. Sí. Que todo esto va a traer coletazos porque no vamos a tener agua de calidad, va a aumentar el tema del cáncer. Ya de hecho Alto Maipo tiene totalmente contaminado el río Maipo. El doctor Chernichi hizo un informe, tomó muestra, por lo cual fue demandado y perseguido, donde decía que ya nuestras aguas están con arsénico y otros metales y metaloides pesados. Entonces tenemos que entender que no podemos seguir viéndonos como separados del medio ambiente, porque sí, nosotros somos naturaleza, nosotros tomamos naturaleza, respiramos sí, naturaleza, sí, comemos naturaleza, somos organismos que estamos todos interconectados en el suelo. Sí, entonces hay que cambiar también ese switch, pero rápidamente, es urgente, por eso es la urgencia del cambio, además de toda la caja política y todo eso, ¿no? Mira, está súper interesante eso. Tenemos que irnos despidiendo ya porque se nos está cumpliendo la hora. Me gustaría, para ir cerrando, hacer un pequeño resumen. Digo, claramente para este cargo tu parte más fuerte, al menos de lo que alcanzamos a conversar, tiene mucho que ver con la parte territorial, la parte más ecologista, llevar cosas a la gente, cosa que a mí personalmente me interpreta bastante, me gusta harto. Me parece súper importante ese como núcleo de lo que tú estás contando, que tiene mucho que ver con la parte ecologista. Y ya para ir cerrando, quiero dejarte pedido, digamos, que si tú sales, ojalá haya una buena fuerte, digamos, de hacer temas de micro reciclaje, porque el reciclaje, para mí al menos, no solamente es una tremenda mega planta de reciclaje de agua, sino que es que yo pueda separar los cartones y entregarlos limpios para que después puedan ir a un punto limpio. No, es que alguien lo va a hacer, la municipalidad va a venir y me lo arregla. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y no es fácil, porque uno tiene, los departamentos no son grandes y uno tiene que ir separando cosas. Entonces ahí podría haber una barrera grandota de difusión, de contarle a la gente qué cosas se pueden hacer. El día de mañana uno hasta podría, no sé, reciclar las aguas grises para con eso regar las plantas que tienen en el patio, no sé, da lo mismo. Ojalá hubiera una cosa en esa dirección. Entonces, ya habiendo dicho eso, ya cerrando ahora, me gustaría que ya despedirnos y tú nos digas unas palabritas al cierre, digamos, para poder cerrar, y ahí estamos terminando. Absolutamente, Cristian, esa es la idea, también ir haciendo educación en los distintos aspectos, aunque yo creo, ahí yo le voy a dar el voto a la gente, porque a mí me pasa acá en Ñuñoa, que yo separo bastante, y después pasa el camión y mete todo junto, y lo tritura, y tú sabes que eso nunca va a llegar a destino. Exacto. Entonces, claro, yo creo que hay bastante conciencia, sobre todo las generaciones, los niños y niñas que vienen ya con otro chip poco a poco. No completamente, pero viene. Pero yo creo que si somos honestos y que no hacemos publicidad falsa finalmente, ellos y todas las personas van a ir, y a lo mejor podemos empezar solamente, pero bien hecho, con vidrio y con lata y cartones, nada más, vidrio y lata, cartón, ok, y eso es lo que pero eso que sea efectivo, ¿te fijas? Entonces, nada, para despedirme, bueno, agradecerles nuevamente. Tenemos un tremendo desafío por delante, tanto social como cultural y como ambiental. No quiero que nadie se quede con la sensación de que esta candidata se preocupa solo del ecologismo.
no, porque la justicia ambiental y la justicia social son dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, tiene las zonas de sacrificio en Quintero Puchuncaví, donde hemos estado tantas veces, que ves que no hay ningún tipo de calidad de vida y que finalmente las empresas hacen y deshacen, sobre todo los grandes conglomerados multinacionales, lo que quieren en los territorios sin respetar a nadie. El desarrollo tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con aspectos sociales, económicos, con colaboración y ir construyendo otra sociedad y que además va a tener que prepararse para lo que se viene, que es bastante preocupante. Y visto eso, si no logramos llegar a la cantidad de gente que necesitamos, que tal como lo dije ahí en un diario que me hicieron una entrevista, dije, estoy segura, si logramos llegar a la mayor cantidad de gente, ganamos esta elección. Si no logramos hacerlo, vamos a seguir adelante, porque la verdad es que personalmente yo no tengo ningún tipo de interés ni económico, ni de poder, ni partidista, por el mundo que se nos viene, por mis hijos y sobre todo por los jóvenes y los adultos mayores que vamos a hacer en este periodo. Las personas, la inequidad son cosas que ya no podemos seguir aguantando y que nos llevan no solamente en Chile, lo hemos visto en Colombia y en tantos lugares que ya estamos agotados de los abusos. Les pido que confíen en las personas nuevas, en las personas que vienen del movimiento social, y que eso no significa que no tengamos el conocimiento. A veces tenemos mucho más conocimiento que las personas que han estado tomando las decisiones hasta ahora. Fíjate que sí, te encuentro razón en harto en eso también, digamos. Yo creo que es súper importante además incentivar a que la gente participe, porque es la única forma en que estemos todos metidos hinchando al otro y empujando en las direcciones que nos interesa. Así no nos vamos a poder quejar de cualquier cosa, y además estamos ahí haciendo accountability, como dicen los gringos, de estar de la persona, decir, oye, yo te puse aquí para hacer esto, digamos, y estás haciendo otra cosa. Entonces es parte de la responsabilidad ciudadana. Te quiero agradecer. Y que se presenten a los cargos, que empujemos y protejamos el proceso constituyente. Hemos estado en las calles tanto tiempo, a veces hay que bajar un poquitito la protesta para que no arriesgarnos a que se vayan a caer todo esto que hemos estado luchando durante todo este tiempo. Hay un discurso de Barack Obama por ahí muy bueno, dice, no se trata solamente de quejarse, de vociferar por las redes, hay que participar, hay que votar, hay que ir, meterse entre medio, y ahí uno va avanzando. Oye, muchísimas gracias, Natalie, espero que lo hayas pasado bien, como lo pasamos bien nosotros, súper bien, me gustó mucho esta entrevista, y te deseo lo mejor en las elecciones, que te vaya muy bien, y ojalá probablemente nos podamos ver en otra ocasión, a lo mejor haciendo una segunda pata de esto mismo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristian, y a toda la gente ahí, a Fabián y a todos. De Nutopía, esta nueva utopía que hay que seguir empujando. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.